Al ver un manga o un anime, mayormente en función de los sucesos, historia y personajes, podemos ver el potencial que podría llegar a tener independientemente de si es de nuestro agrado o no. En este video lo que pretendo hacer es mencionar aquellas obras que bajo mi opinión tenían un buen potencial, pero que por cierto rumbo que tomaron los autores terminaron por ser, entre comillas, arruinadas. Con esto aclarado, solo cabe agregar que la mayoría de obras que aquí van a aparecer son las que pude encontrar, y como no consumo mucho material de romance, o bueno, directamente ya no lo hago, aquí no encontrarán pues nada de eso. Para comenzar, me gustaría poner aquí a Hanshou no Yashahime, que básicamente es la secuela de Inuyasha, donde lo que hacen es centrarse en las hijas de los demonios principales. Su universo, al ser igual que el de Inuyasha, pues le daba bastante potencial y se podían desarrollar varias cosas. La temática de las perlas arcoíris era interesante y los personajes serían lo que más flaquea. Aún así, si se le hubiera dado el cuidado necesario, podría haber sido una obra decente. No digo que al nivel de Inuyasha, porque las secuelas y más de este tipo, por amplia mayoría, terminan siendo peor que la obra original, pero al menos pues no sería tan mala y pesada de ver. Y aquí el problema para mí es que no se supo abordar bien la historia ni desarrollar correctamente a los antagonistas. Todo fue presentado de una forma tan rápida y forzada que hacía que se tornara muy pesado de ver, cosa que los power-ups locos junto a los poderes totalmente rotos que tenían las protagonistas no ayudaban a mejorar. Por lo cual el mal desarrollo de la trama y los personajes hizo que varios quedaran con un mal sabor de boca, incluyéndome a mí. Y bueno, es un poco triste que al final la secuela pues haya sido peor que la obra original, pero hay varios casos en los que esto sucede. Y el problema mayormente es que la obra solo funciona cuando te centras en ciertas cosas. Por ejemplo, Inuyasha prácticamente podemos decir que era un Dragon Ball en sus inicios, pero con un poco más de acción y con un humor no tan sacado. Pero la gracia era eso, recolectar los fragmentos. Y bueno, la historia de romance extraña entre Inuyasha, pero aquí la verdad que la historia de romance es un poco turbia y pues no se entiende del todo. Continuando, otra obra que yo considero que tenía potencial y fue arruinada es Tokyo Revengers, la cual empecé a seguir en unas condiciones algo extrañas, las cuales pues me gustaría revelar pero es mejor no hacerlo. Y bueno, este anime para mí desde el primer capítulo pues me enganchó. Los personajes a más avanzaba la trama pues se ponían más interesantes, lo de los viajes en el tiempo estaba bien porque no se abusaba de ello. La historia era en resumidas cuentas Takemichi queriendo salvar a su novia de la infancia, lo cual era tan simple que funcionaba. El problema con esta obra viene luego de este momento, que es cuando todo comienza a ir en picada, al empezar a centrarse en Mikey e intentar ponerlo como el villano final, lo cual no fue una buena idea. Pues luego de eso pasaría el final tan malo que todos ya conocemos. Pero para mí es importante aclarar que lo que arruinó la obra no fue el final y no fue Mikey. Desde el primer momento lo que arruinó la obra fueron los impulsos oscuros y el desarrollo de los mismos, pues definitivamente no podría salir nada bueno de allí. Y bueno, siguiendo con el video, tal vez te resulte raro ver que aparece Goblin Slasher aquí, pues por el 2018-2019 era bastante popular y querido. Y sí, en esencia el trasfondo del mundo así como del personaje están bien hechos, y la historia pues consiste en cazar goblins mientras hay algunos problemas con el resto del mundo, los cuales se nos van presentando. Si te quedaste en la primera temporada y no viste la segunda, entonces probablemente no hayas llegado a notar qué fue lo que arruinó esta obra. Y puedes diferir en esto, pero para mí, la esencia de esta obra era matar goblins por más repetitivo que esto fuera. Para ello, nuestro protagonista en un principio trabajaba solo y luego aceptaría la compañía de la sacerdotisa, lo cual hacía que los trabajos fueran un poco más fáciles, pero seguían teniendo cierta complicación. El problema viene cuando nuevos personajes se integran y terminan haciendo que sea una labor vacía, pues ahora resulta que acabar con los goblins es mucho más fácil. Y yo creo que la introducción de estos personajes y hacer que sea tan fácil ahora acabar con los goblins, pues fue lo que arruinó la obra. Pues incluso en esta temporada te encuentras con capítulos
en los que cazan a un dinosaurio prehistórico re extraño y en los que pues van a las aguas termales e incluso ocurre una boda. O sea, ¿qué tiene esto que ver con los goblins? No lo sé. Pero o sea, no me quejo de que aparezcan, sino de que hacer tan fácil acabar con los goblins pues le quita la gracia a un anime que se llama Goblin Slasher. Así que para mí simplemente con esta temporada intentaron cambiar de qué se trataba la obra para atraer a nuevos públicos, pero esto no parece que haya funcionado demasiado. O sea, yo publiqué en mi Twitter hace un tiempo de que wow, volvió Goblin Slasher no sé qué, pero nadie estaba hablando de ello. O sea, tú ves los canales en YouTube, al menos en los que yo estoy, claro, o sea, no estoy suscrito a muchos canales para ser honesto, pero tampoco se hizo mucho revuelo por el regreso de este anime. Y bueno, bastante decepcionante la verdad, es como que vuelve, no sé, un anime así que tú encuentras buscando y dices, ah, mira, regresó. Prosiguiendo, Mashle es otro que quise incluir. Esta obra en un principio, ahí por el 2020, me había parecido una maravilla. Y sí, la historia del mundo está interesante, lo de las marcas estéticamente es god, y los personajes, bueno, cumplen su función, más o menos. Esta obra podría tener mucho potencial, pero su gran problema es que no saben usar bien a Mash y realmente es bastante aburrido. Pues con Mash se inclinan más en la comedia y este realmente no es divertido para nada, llegando a dar él y otros personajes bastante cringe. Lo triste es que lo de las marcas así como otros planteamientos están bien, pero nunca llegan a ser ejecutados de la mejor manera, así que podemos decir que un intento fallido de Saitama. Sumado a ello, en mi opinión, se termina volviendo una obra que excede lo del poder de la amistad. Pues si tú ves el manga hay algunas cosas de las que se salvan que tú dices, joder, Fairy Tail 2. En síntesis, podríamos decir que el problema de esta obra y lo que la arruinó es que no saben usar a Mash y se centran demasiado en el humor. En plan, muy exagerado y no es un humor que cause gracia, sino es que es un humor que da bastante vergüenza ajena. Continuando con la lista de animes que tenían potencial y fueron arruinados, sería uno de ellos. Y a ver, en estética realmente es una maravilla. La primera temporada está entre la mayoría de cosas bien, pero el problema viene con su segunda temporada, donde se introducen a criaturas extrañas que terminarán guiando la trama hacia su muy oscuro final. Y ese sería el problema más grande de la obra, aunque también hay otros como que los niveles de poder en cierto punto pues se disparan a las nubes y pierden bastante lógica. En fin, una obra interesante que por incluir ciertas cosas que no deberían haber incluido terminó por acabar con un final realmente muy malo. Para el espectador, claro. A propósito, quise dejar esta obra para el final, puesto que de entre todas es la única de la que tengo varios videos en el canal. A día de hoy, siendo totalmente sincero, tanto la historia, sucesos y personajes son muy básicos y simples. Pues al ser un manga de peleas, lo que termina priorizando es eso. O bueno, eso es lo que me gustaría pensar, pero ahora hay unos mambos raros que la verdad no entiendo del todo. Esta obra falla en varias cosas, las cuales terminan arruinándola. Algunas de ellas son que buscan siempre hacer que sientas empatía por los personajes, la estructura de las peleas es siempre la misma, los autores interpretan a su gusto los personajes históricos, los capítulos se tardan demasiado en salir, aun cuando no son para tanto y realmente el plazo es totalmente loco, pues One Punch Man sacaba un capítulo cada 2 semanas y la verdad que la calidad gráfica pues era mucho mejor. Y bueno, a grandes rasgos estos serían los que pues podría mencionar, aunque seguro que hay muchos, pero necesitaría de una mayor meditación para agregarlos aquí. En fin, estos problemas hacen que este manga y anime simplemente termine volviéndose descartable. No obstante, el mayor problema que en definitiva arruinó este manga es que los niveles de poder, así como la historia, se fueron a la picha. Esto, ya desde el segundo combate, es que se empieza a ver. Pues no se les ocurrió mejor idea que cargarse completamente el orden de los combatientes.
Porque al Zeus se le salió de la tercera pierna luchar, y esto sumado a Adán con un poder físico similar a un dios, pues resulta ser muy XD y hace que lentamente la decadencia vaya en aumento en los demás combates. Pues, ¿para qué plantear desde un principio que los dioses son mucho más fuertes que los humanos y tomarse la molestia de hacer una lista, si después todo eso lo van a desechar? O sea, no tiene mucho sentido. Y sí, tal vez Adán es más justificable porque era el primer humano. Pero Raiden, Buda y Qin Shi Huang, que sí, no sé cómo se pronuncia, no tienen defensa alguna, y a mí me parecen una muestra de que las ideas de los escritores pues se estaban agotando y no sabían qué hacer con exactitud con la trama. O sea, solo hace falta ver el último combate donde sacaron a Leónidas, uno de los personajes que más deberían de haber trabajado, y lo único que nos ofrecieron fue un típico militar de Estados Unidos, quien fue derrotado de una forma no humillante, denigrante por Apolo, quien parecía estar más mamado no solo que Poseidón, uno de los que supuestamente deberían de ser más fuertes, sino que también hasta parece más fuerte que Hades. En conclusión, lo que arruinó esta obra, en definitiva, fue que los autores desde el principio no respetaron el mundo que crearon e intentaron introducir cosas demasiado complicadas cuando la trama en sí debería de ser bastante simple, como un torneo y ya está. No habría problema con que así fuera. En fin, estas serían todas las obras que considero tenían un potencial destacable, al menos para ser buenas para una tarde, y resultaron, por ciertas decisiones de sus autores, arruinadas. Puede que se pueda incluir alguna que otra más, por ejemplo, este anime de aquí que tiene un buen inicio, pero después sigue un curso triste. Pues podría haber dado para mucho más, pero se quedó en un anime genérico más. Y bueno, actualmente no puedo pensar en otro y también podría subir una parte 2, así que de momento prefiero dejarlo así. Ahora, sin más que decir, espero que tengáis un buen día y hasta la próxima.